La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Ya hemos comenzado el mes de mayo, el mes de la Virgen María. Vamos a pedirle a ella que nos ayude especialmente a preparar nuestro corazón. Queda apenas un mes para la visita del Papa de su Santidad León XIV a estas tierras de España. Hacía 15 años que un sucesor de Pedro no visitaba nuestro país y le vamos a recibir con mucha alegría, con un corazón ferviente, pues es el Señor, el que viene a confirmarnos en la fe, es el sucesor del apóstol Pedro, el que viene a fortalecer nuestra fe, y ojalá que muchos corazones se encuentren con Dios. Dios quiera que muchos jóvenes experimenten la llamada al matrimonio cristiano, al sacerdocio, a la vida consagrada, y por eso es necesario que nosotros pidamos con insistencia al Señor y propiciemos esos encuentros. Tantos voluntarios inscritos, tantas familias de acogida, tanta labor desarrollada para que Dios pase con su soplo y encienda nuestros corazones. Vamos a ponernos en presencia de Dios como siempre para comenzar orando. Aleluya, 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 aleluya. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y me habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. En el Evangelio de ayer domingo y en el del próximo domingo
En todos los ciclos escuchamos extractos del discurso de despedida de Jesús. La riqueza cristológica y espiritual del Evangelio es enorme. Lo primero que deben tener los discípulos es paz. No se turbe vuestro corazón, una paz acompañada de la confianza en el Padre del cielo y con la certeza de que todo lo que Jesús dice es lo mejor para nosotros. Creed en Dios y creed también en mí. Les anuncia que se va al Padre y que donde está Él, también ellos estarán. Los discípulos imaginan que esto está muy lejos y preguntan por el camino. Es entonces cuando Jesús dice de sí mismo que Él es el camino. Nadie va al Padre sino por mí. La meta es el Padre, donde Él mismo es. Entonces Felipe hace la pregunta más importante del Nuevo Testamento. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Que tiene la respuesta más alta. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el icono del Padre. Ser cristiano es creer que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, en el tiempo de la humillación del Hijo y en la eternidad de su glorificación. La Iglesia, la comunidad, hará obras mayores, pero no en el sentido de hacer milagros más grandes, nada de eso. Quiere decir que el Señor ha actuado, ha fracasado y ha muerto, pero la misión de la Iglesia será manifestar la vida que el Señor le ha dado, también bajo el signo del fracaso y de la persecución. El desarrollo y la coherencia de todo esto es la promesa del Espíritu que escucharemos el próximo domingo. Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. De Cristo son los siglos, estamos en su mano, ¿por qué temer el paso de los días? Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. Jesús venció a la muerte y desde aquella aurora nació para el que cree la es mañana. Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. Hoy, 4 de mayo, podremos celebrar la memoria libre de San José María Rubio, presbítero, que fue sacerdote de la diócesis de Madrid y que posteriormente ingresó en la Compañía de Jesús, un gran confesor, un gran hombre, un gran santo de comienzos del siglo XX que desarrolló su misión en aquel Madrid con todas sus dificultades, como lo puede ser ahora, rodeado de otros hombres y mujeres de Dios, de otros santos de aquella época. Su sepulcro está en la iglesia de los padres jesuitas de la calle Serrano, entrando por Maldonado. Allí se encuentran sus restos a los que tantos fieles acuden con devoción. Jesús venció a la muerte y desde aquella... El 10 de mayo, que este año coincidirá en domingo del tiempo de Pascua, sería la memoria de San Juan de Ávila, también presbítero. Evidentemente no podemos celebrar el día 10 su memoria, pero él es el patrón del clero secular y es importante que ese día hagamos una oración por nuestros sacerdotes, especialmente por los del clero diocesano, por los del clero secular. A él nos encomendamos. Le pedimos que interceda para que el celo apostólico sea al menos el suyo, para que nos dé esas ganas y ese deseo de santidad en tantos lugares
en tantas diócesis de España se realizará una jornada de oración o de santificación por los sacerdotes o unos encuentros sacerdotales con motivo del gran Juan de Ávila. Paso de los días, vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. Y vamos a seguir rezando y profundizando con algunos de esos formularios de misas de la Virgen María que encontramos en el misal de misas de la Bienaventurada Virgen María. No le busquéis, ya muerto, los que buscáis a Cristo, resucitó glorioso y reina entre los vivos. En esta colección de misas de la Virgen María nos encontramos en el tiempo de Pascua con el formulario 17, la Virgen María del Cenáculo, que se celebra como memoria litúrgica en muchas diócesis y familias religiosas, entre las cuales destaca sin duda alguna la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo, fundada por Santa Teresa Couderc. En la Santísima Virgen, que estuvo presente en el primer grupo de los discípulos de Cristo, la Iglesia ha ido descubriendo progresivamente a la Madre que alentaba con su amor los comienzos de aquella primitiva comunidad y al modelo destacado de la oración unánime. En este formulario, en el que la Iglesia glorifica al Padre Celestial por el don del Espíritu Santo, la Madre de Jesús aparece como la Virgen llena del Espíritu Santo. Dios, en efecto, colmó a la Santísima Virgen de los dones del Espíritu Santo. Y ella, que en la encarnación de la palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu, de nuevo es colmada de la gracia por el don divino en el nacimiento del nuevo pueblo. Ella es también modelo de la Iglesia, en primer lugar, modelo de oración, ya que Dios en la Santísima Virgen nos ha dado, en la Iglesia primitiva, un ejemplo de oración admirable, la Madre de Jesús orando con los apóstoles. Y aquella que esperó en oración la venida de Cristo, invoca al defensor prometido con ruegos ardientes. Ella es ejemplo de concordia, de comunión y de paz, de obediencia a la voz del Espíritu Santo, de vigilancia en la expectación de la segunda venida de Cristo, de observancia fiel y de activa propagación de la palabra de Dios. Reza así la oración colecta. Señor Dios nuestro, que colmaste de los dones del Espíritu Santo a la Virgen María en oración con los apóstoles, concédenos por su intercesión perseverar en la oración común llenos del mismo Espíritu y llevar a nuestros hermanos el Evangelio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Vemos así cómo pedimos a Dios que de la misma forma que María estuvo unida en la oración con los apóstoles esperando el don del Espíritu, también a nosotros nos conceda perseverar en esa oración común. El prefacio titulado La Bienaventurada Virgen María, orando con los apóstoles, espera la venida del Defensor, reza así:
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos has dado en la Iglesia primitiva un ejemplo de oración y de unidad admirables, la Madre de Jesús orando con los apóstoles, la que esperó en oración la venida de Cristo, invoca al defensor prometido con ruegos ardientes, y quien en la encarnación de la palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu, de nuevo es colmada de gracia por el don divino en el nacimiento de tu nuevo pueblo. Por eso la Santísima Virgen María, vigilante en la oración y fervorosa en la caridad, es figura de la Iglesia que, enriquecida con los dones del Espíritu, aguarda expectante la segunda venida de Cristo. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Glorioso, y reina entre los vivos. El cuarto de los formularios que encontramos para el tiempo de la Pascua es el de la Virgen María, Reina de los Apóstoles. Son bastantes los institutos religiosos y las sociedades de vida apostólica que tienen como patrona a la Santísima Virgen María orando con los apóstoles en el cenáculo y la veneran litúrgicamente con el título de Regina Apostolorum, de Reina de los Apóstoles. Entre ellos destacan la Compañía del Apostolado Católico, fundada por San Vicente Pallotti, el Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, el PIME, creado por el obispo Ángel Ramazzotti, la Pía Sociedad de San Pablo Apóstol y otros institutos creados por el siervo de Dios Santiago Alberone. En efecto, algunos hombres y mujeres llenos de fervor apostólico y misionero repararon en el lugar eminente y regio que tenía la Madre de Jesús en la comunidad primitiva y se dieron cuenta de la importancia de su presencia en el evento de Pentecostés, en lo que atañe a la propagación del mensaje evangélico. Esta misa, a excepción del prefacio, está tomado del propio de misas de la Sociedad del Apostolado Católico. Este formulario posee una gran fuerza misional. La Asamblea de los Fieles pide a Dios ser capaz de proclamar la gloria de su nombre con el testimonio de palabra y de vida. Pide también el aumento de la Iglesia por el número de sus fieles y que el pueblo obtenga la salvación. El prefacio celebra el designio de salvación según el cual la Santísima Virgen, conducida por el Espíritu Santo, acudió presurosa a casa de Isabel para llevarle el anuncio de la salvación, y Pedro y los demás apóstoles, fortalecidos por la venida del Espíritu, salieron del cenáculo llenos de valentía para proclamar a todo el mundo el Evangelio de Cristo. Reza así este bello prefacio titulado La Bienaventurada Virgen es invocada Reina de los Apóstoles. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta conmemoración de Santa María Virgen, que precedió a los apóstoles en el anuncio de Cristo. Porque ella, conducida por el Espíritu Santo, llevó presurosa a Cristo al precursor, para que fuera causa de santificación y alegría para él. Del mismo modo, Pedro y los demás apóstoles, movidos por el Espíritu, anunciaron animosos a todos los pueblos el Evangelio que había de ser para ellos causa de salvación y de vida. Ahora también la Santísima Virgen precede con su ejemplo a los heraldos del Evangelio, los estimula con su amor y los sostiene con su intercesión incesante para que anuncien a Cristo Salvador por todo el mundo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. No le busquéis ya muerto.
los que buscáis a Cristo, resucitó glorioso y reina entre los vivos. Queridos oyentes, vamos a retomar esa lectura y el comentario de la Ordenación General de la Liturgia de las Horas. El programa del 9 de marzo, hace ya casi 2 meses, fue el último que dedicamos a estos números y algunos me habéis pedido, vamos a retomar, aunque sea un poquito, ¿no?, esta lectura, este comentario que tanto bien nos hace para profundizar en eso que rezamos cada día los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los consagrados a Dios y tantos bautizados, incluso tantos jóvenes que en el autobús cuando van a la universidad o por la tarde cuando vuelven del trabajo y de la oficina, rezan en el autobús, en el metro o tranquilamente en la parroquia. Nos habíamos quedado en el número 104, estábamos en el capítulo 3 sobre los distintos elementos de la liturgia de las horas. El número 104 reza así: quien por tanto gusta de la salmodia, medita verso tras verso, dispuesto siempre en su corazón a responder conforme a la voluntad del Espíritu, que inspiró al salmista, y sigue asistiendo también a todo el que con piedad esté dispuesto a recibir su gracia, por lo cual la salmodia, aunque exija la reverencia debida a la majestad divina, debe realizarse con alegría de espíritu y dulzura amorosa, tal como conviene a la poesía y al canto sagrado, y sobre todo a la libertad de los hijos de Dios. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Como nueva aurora que nace en primavera, como nueva aurora el Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. En los Salmos encontramos una fuente de vida espiritual, la meditación de cada versículo, poco a poco de cada texto. Son textos inspirados por el Espíritu Santo al salmista y que nos siguen inspirando a cada uno de nosotros en nuestro corazón cuando lo rezamos. A veces nuestros sentimientos pueden concordar con los que encontramos en el Salmo, pero a veces nos puede suceder un viernes que rezamos un salmo penitencial y a lo mejor pues no estamos especialmente preparados en ese momento, pero aún así es la oración que la Iglesia pone en nuestros labios, o nos toca proclamar un salmo de alabanza y estamos un poco tristes y desanimados, pero nos ayuda a que nuestra oración no sea únicamente según nuestro estado anímico, sino que nuestra oración quiera siempre encender nuestro corazón y asemejarlo al corazón de Cristo. Esta salmodia se ha de rezar siempre con ese carácter pascual, con ese carácter alegre, festivo, de dulzura amorosa. Dice así el texto: los salmos, siempre que puedan, deben ser cantados, pues fueron compuestos justamente para eso, para ser cantados, para ser salmodiados. La muerte vencida en el madero, dueño de la muerte por su resurrección. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya.
El número 105 reza así: a menudo, con las palabras de los salmos, podemos orar con mayor facilidad y fervor, ya se trate de dar gracias y alabar a Dios en el júbilo, ya de invocarlo desde lo profundo de la angustia. No obstante, sobre todo si el salmo no se dirige inmediatamente a Dios, surgen a veces ciertas dificultades, pues el salmista, como poeta que es, habla con frecuencia al pueblo, trayendo a la memoria la historia de Israel. A veces interpela a otros, sin exceptuar siquiera a las criaturas irracionales, es más, hace hablar a Dios y a los hombres, e incluso a los enemigos de Dios, como sucede en el Salmo 2, con lo cual se manifiesta que el Salmo es un tipo de oración diverso de las preces o colectas compuestas por la Iglesia. Además, la índole poética y musical de los Salmos no exige necesariamente que se dirijan a Dios, sino que se canten ante Dios, como advierte San Benito. Consideremos de qué modo conviene estar en la presencia de la divinidad y de sus ángeles y recitemos los salmos de forma que nuestra mente concuerde con nuestra voz. Aleluya. Qué importante es esto que nos recuerda San Benito, que nuestra mente concuerde con nuestra voz. Qué importante es esto. Y qué preciosidad la de los salmos. No hay que entenderlos eminentemente en su sentido literal, pues son textos poéticos, son textos líricos que nos ayudan a la oración. No son preces, no son colectas, sino que tienen una índole musical. No solo alaban a Dios, sino alaban todo lo que está relacionado con Dios desde la misma creación. Es un canto que elevamos a nuestro Creador. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El número 106 reza así: quien recita los salmos abre su corazón a los sentimientos que éstos inspiran, según el género literario de cada uno, ya sea de lamentación, de confianza, de acción de gracias u otros que acertadamente señalan los exégetas. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Este número 106 nos recuerda los distintos géneros literarios que podemos encontrar en la salmodia: la confianza, la lamentación, la acción de gracias, la adoración a Dios. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. El número 107 reza así: partiendo del sentido literal, el que recita los salmos fija su atención en la importancia del texto para la vida del creyente. En efecto, consta que cada uno de los salmos fue compuesto en circunstancias peculiares, como sugieren los títulos que los preceden en el Salterio hebreo, pero sea lo que fuere de su origen histórico, cada salmo tiene un sentido literal que incluso en nuestros tiempos no podemos desatender, pues aunque tales cánticos traigan su origen de los pueblos orientales, de hace bastantes siglos, expresan sin embargo de un modo adecuado el dolor y la esperanza, la miseria y la confianza de los hombres de todas las edades y regiones, y cantan sobre todo la fe en Dios, la revelación y la redención. Por el agua somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres.
Se nos recuerda así que aunque los salmos fueran compuestos hace cientos, miles de años, los sentimientos del corazón humano son tantas veces lo mismo y por eso son tan interesantes para nosotros como textos inspirados que son. Nos invitan de una forma adecuada al dolor, a la esperanza, a ver la miseria, a ver la confianza en Dios de todo tipo de personas. Cantan eminentemente la redención y la revelación llevada por Dios. Y nosotros leemos los salmos con su sentido cristológico, escuchando en ellos al mismo Cristo Jesús. Que por todos se inmoló. Jesús, nuestra Pascua, por todos murió. Cantemos alegres. Hemos llegado al ecuador de nuestro programa en Radio María y vamos a hacer un momento de oración con este precioso texto, con esta preciosa oración que sería este cántico, Canta con júbilo, de Erdős. Canta con júbilo en este día de gracia. Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Brille tu lámpara, brille con fuerza tu llama, cesen tus lágrimas al contemplar su mirada. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Canten los ángeles al que alegró la mañana, suene la música al escuchar sus palabras. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Un nuevo espíritu bate en la tierra sus alas. Canta aleluya al encenderse su llama. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado este Canta con júbilo de Erdős que nos invita a esa alegría de la Pascua, a ese júbilo por esa entrega pascual del Señor. También nuestra tierra se llena de alegría por la cercana ya visita del Papa León XIV a las tierras de España. Estará aquí en Madrid, estará en Barcelona, estará también en Canarias, como nos gustaría, ¿no?, que estuviera por tantas ciudades de España, como estuvo así San Juan Pablo II en el año 82, tantos días recorriendo tantas ciudades. No ha podido ser por esta vez, pero preparamos con mucha alegría esta próxima venida, esa procesión del Corpus Christi del Papa por las calles de Madrid. Es, cómo no, algo que va a ser un suceso totalmente histórico y hemos de prepararnos espiritualmente para este acontecimiento de gracia. Retomamos la lectura y el comentario de estos números de la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, el número 108 que reza así. Quien recita los salmos en la Liturgia de las Horas no lo hace tanto en nombre propio, como en nombre de todo el cuerpo de Cristo e incluso en nombre de la persona del mismo Cristo.
Teniendo esto presente, se desvanecen las dificultades que surgen cuando alguien al recitar el salmo advierte tal vez que los sentimientos de su corazón difieren de los expresados en aquel. Por ejemplo, si el que está triste y afligido se encuentra con un salmo de júbilo, o por el contrario, si sintiéndose alegre se encuentra con un salmo de lamentación. Esto se evita fácilmente cuando se trata simplemente de la oración privada, en la que se da la posibilidad de elegir el salmo más adaptado al propio estado de ánimo. Pero en el oficio divino se recorre toda la cadena de los salmos, no a título privado, sino en nombre de la Iglesia, incluso cuando alguien hubiera de recitar las horas individualmente. Sin embargo, quien recita los salmos en nombre de la Iglesia siempre puede encontrar un motivo de alegría o de tristeza, porque también aquí tiene su aplicación aquel dicho del apóstol: con los que ríen estad alegres, con los que lloran llorad. Y así la fragilidad humana, indispuesta por el amor propio, se sana por la caridad, que hace que concuerden el corazón y la voz del que recita el salmo. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría. En este número se nos explica lo que hemos estado hablando ya en los números anteriores, y es la diferencia que hay tantas veces entre nuestro estado anímico y la oración del salmista. A veces las palabras difieren. Y nos dice la ordenación general de la liturgia de las horas: en primer lugar, hay que entenderlo como esos salmos rezados por Cristo, y así todo se comprende mucho mejor. Rezamos con los labios del mismo Cristo. Después, que también la oración litúrgica tiene una dimensión de pedagogía y de pedagogía de la fe y de la espiritualidad, y nos ayuda a ordenarnos también en los distintos momentos. También se nos dice esa preciosa cita del apóstol San Pablo a los romanos: con los que ríen estad alegres, con los que lloran llorad. Es el propio San Benito, al que varias veces se cita en estos números de la ordenación general de la liturgia de las horas, el que nos dice que es importante que aquello que está indispuesto por el amor propio se sane por la caridad, que hace que por esa caridad concuerden el corazón y la voz de aquellos que recitan los salmos. Por el agua somos hijos del Señor, nacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres. El número 109 es bastante largo y dice así: quien recita los salmos en nombre de la Iglesia debe dirigir su atención al sentido pleno de los salmos, en especial al sentido mesiánico que movió a la Iglesia a servirse del salterio. El sentido mesiánico se manifestó plenamente en el Nuevo Testamento, y el mismo Cristo Señor lo puso de manifiesto al decir a los apóstoles: todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Es un ejemplo conocidísimo el diálogo que nos refiere San Mateo acerca del Mesías, hijo de David y Señor suyo, en el que el Salmo 109 es aplicado al Mesías. Siguiendo esta senda, los santos padres aceptaron y comentaron todo el salterio a modo de profecía acerca de Cristo y de su Iglesia. Por el mismo motivo fueron elegidos los salmos para su uso en la Sagrada Liturgia, aunque a veces eran aceptadas algunas interpretaciones artificiosas. Sin embargo, por lo general, tanto los padres como la liturgia procedieron rectamente al oír en los salmos a Cristo que clama al Padre, o al Padre que habla con Cristo,
reconociendo incluso la voz de la Iglesia, de los apóstoles o de los mártires. Este método interpretativo siguió floreciendo en la Edad Media. En muchos códices del Salterio, escritos durante este periodo, se proponía a los que recitaban los salmos el sentido cristológico de los mismos, expresado en los títulos que precedían a cada uno de los salmos. La interpretación cristológica no se limita en modo alguno a aquellos salmos que son considerados como mesiánicos, sino que se extiende a muchos otros, en los que sin duda se dan meras apropiaciones, pero refrendadas por la tradición de la Iglesia. Sobre todo en la salmodia de los días festivos, los salmos fueron elegidos con cierto criterio cristológico, para cuya ilustración se proponen generalmente antífonas sacadas de los mismos salmos. Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, Dios se hizo igual al hombre, nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Nos habla por su Hijo que es Maestro y Salvador. Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo, nacidos por el agua somos hijos del Señor. Nacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Este número 109 deberíamos leerlo y releerlo, pues nos habla de cómo en los salmos escuchamos a Cristo en distintos momentos de su vida. El Salmo 109 mesiánico que rezamos cada tarde de domingo y que rezamos también en las segundas vísperas de las solemnidades, y cómo con las antífonas se va coloreando de cada uno de los misterios de la vida de Cristo, pero también con esos títulos sálmicos que nos hablaba este número 109, esas pequeñas frases que aparecen junto al Salmo. Se nos dice, este Salmo canta la pasión de Cristo. Este salmo tal, y nos habla directamente de esa vinculación cristológica, pero también se nos dice en este número 109 que podemos reconocer la voz del Padre que habla con su Hijo, podemos reconocer también la voz de la Iglesia, o fijaos qué interesante, la voz de los apóstoles o de los mártires. Esto no es solo para los salmos cristológicos mesiánicos, en todos los salmos podemos escuchar a Cristo, podemos entenderle, podemos profundizar en sus sentimientos, que hagamos una lectura de los salmos de esta forma. Y cambiamos un poco de tema, pero no es baladí, y es el sostenimiento económico de Radio María, que se hace no por las instituciones y la publicidad, sino por la colaboración y los donativos de cada uno de vosotros, de los oyentes. Por eso es importante que en la medida de nuestras posibilidades colaboremos de una forma u otra con la difusión de la Radio de la Virgen, que tanto bien hace en tantos hogares de nuestro país y en tantos lugares del mundo. Vamos a escuchar esta cuña que nos recuerda la importancia de colaborar, lo que yo os comento y el cómo hacerlo. Escuchemos con atención. Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María.
Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Surrexit Dominus vere, Alleluia, Alleluia, Surrexit Christus. Vamos a terminar nuestro programa con el número 110, que es este apartado sobre las antífonas y otros elementos que facilitan la oración de los salmos. Dice así: 3 cosas hay en la tradición latina que contribuyeron grandemente a la inteligencia de los salmos o a su adaptación para la oración cristiana, a saber, los títulos, las oraciones sálmicas y, sobre todo, las antífonas. En los números que iremos desarrollando en los programas siguientes iremos viendo estos elementos. Yo os invito a que los vayáis identificando. Las antífonas son las que vienen justo antes del salmo. Pone ant en rojo y repetimos habitualmente al inicio o al final. Veremos también cómo se pueden hacer estas antífonas de otras posibilidades. Otro elemento muy importante, los títulos de los salmos, que aparecen también sobre cada uno de los salmos, las sentencias también y las oraciones sálmicas. Este elemento no lo encontraremos directamente en la liturgia de las horas, por desgracia. Recordad la vigilia pascual, ¿no? El esquema es lectura, salmo y oración colecta, que vendría a ser una oración colecta o al estilo sálmico que recoge el contenido de lo que se ha orado. Pues bien, aunque en el volumen de la liturgia de las horas no aparecen todavía publicadas estas oraciones sálmicas, hay distintas series de oraciones sálmicas que se pueden emplear. Esto es sobre todo para la celebración comunitaria, como no en los días más importantes, en los domingos, en las fiestas, en las solemnidades, que contribuyen a esa inteligencia y esa cristificación de los salmos. En los siguientes programas, como os digo, desarrollaremos estos números del 110 al 120, en el que descubriremos estos elementos tan importantes y a veces, por desgracia, un poco olvidados. Vamos a terminar, como siempre, el programa poniéndonos en manos de la Virgen en este mes de mayo y en este tiempo de Pascua con el canto del Regina Coeli, con esta versión en castellano. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste lleva, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y que disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es. Saludos especialmente a Asun, a Antonio, a Concepción, a Lola, a Isabel, a Mari Carmen, a Carmen, a Antonio, a Pedro y a Marco. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y volvemos a encontrarnos próximamente en estas ondas de la radio de la Virgen Madre.
La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.